Le damos a grabar para que me oigan. Vale, buenas tardes a todos desde casa. ¿Perdón? ¿Y por qué no se me ve? ¿Por qué no se me ve? Si se me debería ver. Además tengo que compartir el escritorio. Vamos a ver. Ah, será esto. Pues entonces se me ve, ¿no? ¿Por qué no se me ve? Voy a quitar esto. Vamos a darle a la camarita, ¿eh? Vídeo pausado. Qué paciencia, ¿eh? Espera un poco. Buenas tardes, Mourey, o Mourey 2, que nos ha conectado con nosotros. A ver si se... Ah, ves. Ahora le doy aquí y sale esto. Pero ahora me falta la cámara. ¿Por qué no se me ve? ¿Por qué no se me ve? Administrador. ¿Se me ve en casa? Mourey. Bueno, no sé por qué no se me ve. Pues... ¿cómo puede ser esto? Acciones. No sé por qué no se ve. Voy a llamar, porque si no, no lo van a ver en casa. Si no, no lo van a ver en casa. Vamos a ver. Que será alguna ventana, seguro. Pero... grabar para ver la eficiencia artificial. Espera un segundo, ¿eh? Porque es que si no, no voy a poder... A ver, igual es que tengo esto abierto, seguro que será eso. Sí, esto es claro. Vale. Ahora vamos a ver si me deja. Espero que no me pueda. Ahora, vale. Bueno, es cuestión de tener paciencia. Bien, vamos a los ejercicios. Muy bien, gracias, muy bien. Vamos a los ejercicios que dejamos el otro día sin hacer. Insisto que lo más importante es entender lo que significa la distribución muestral del estadístico y entendiendo eso y aplicando las fórmulas, pues es relativamente sencillo la estadística inferencial, que aparentemente es difícil en segundo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... Lástima que ponga las soluciones ahí, miraremos otros ejercicios. Un partido político cree que el 60% del electorado está a favor de su programa. Como su líder encuentra que esta predicción es demasiado optimista, decide hacer un sondeo para una muestra de 90 personas. María, te voy a exigir, ¿eh? ¿Me sigues o no? Hay una muestra de 90 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo 60 personas estén a su favor? A favor de su partido. La tipificación de... Sí, señor. ¿Se hace la tipificación de qué? Bueno, en primer lugar hay que ver los supuestos, lo que te pide el ejercicio, y en este tema resulta que hay dos alternativas: estar a favor o no estar a favor, ¿no? Éxito, fracaso. Cuando esto ocurre, ¿qué tipo de distribución es? Es una distribución binomial. Vamos, y es una proporción. Un partido político cree que el 60%, que la proporción es 0,6, eso sería, bajo la hipótesis nula, m sub 0 sería, lo voy a ir poniendo aquí, de paso tengo mandejado un bolígrafo, aunque no escriba bien. La hipótesis nula, ¿cuál sería? Vamos a intentar, sobre todo hay que tener claro cuál es la hipótesis alternativa
y la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso? María o la que estáis en casa, Mourelle. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Qué es lo que busca el líder en esta? ¿Es demasiado optimista? La probabilidad de X mayor o igual que 50. Que la proporción, es decir, que pi sea... Cuidado, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 60... no es pi, ¿o qué? Es pi, ¿no? Es pi, se pone pi. Es la poblacional. En la hipótesis alternativa y en la hipótesis nula, si no me equivoco... Pues arriba la solución y la proporción. Ya, pero eso no estoy hablando, no. Estoy hablando de la hipótesis alternativa. Primero hay que empezar siempre por la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que se plantea el investigador en este tema? El líder del partido. ¿Qué es lo que se plantea? Él cree que el 0,6, la proporción de 0,6 poblacional es demasiado optimista, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que según la hipótesis alternativa, siempre hay que empezar por la hipótesis alternativa, phi o pi, vamos a ver si esto escribe, la hipótesis alternativa es que pi, Mourelle, a ver si me sigues, es menor que 0,6, ¿sí o no? Que 0,6, perdonad la letra porque esto no hay Dios quien lo ponga bien. Que sea menor que ese dato, efectivamente, sí señor. Siempre empezar por la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, la que tenemos que derogar, la que tenemos que ir contra ella, es que al menos el 60% está a favor. Es decir, que pi, en la población, pi, que es lo que buscamos, sea mayor o igual que 0,60. ¿Sí o no? Que 0,60. Vamos a pensar, a ver si soy capaz de concentrarme. Entonces, ¿qué tipo de contraste es este? María y Mourelle. ¿Qué tipo de contraste es? Unilateral, bilateral, izquierdo, derecho. Vamos a pensar un poco. Esto es un contraste unilateral izquierdo, poniéndolo como si fuera frecuencias continuas, que no lo son, porque son binomiales. Estamos buscando esta parte de aquí. Esto sería alfa. Igual, en este caso, el alfa aquí, ¿tendríamos que aplicarlo o no? Bueno, el caso es que aquí tendríamos que aplicar la fórmula de la proporción, según la z. Vamos a mirarlo. No voy a pasar de página porque quiero que lo hagamos aquí. Y tendríamos que tipificar, como ha dicho María, que sería lo que me ha dado en la muestra, que es 60 entre 90, eso es el 0,67. El 0,67 es el n de la muestra, no sé cómo ponerlo, el n de la muestra, dividido, el que está a favor, las personas que están a favor del total. ¿Cuántas personas hay a favor? 60. 60. ¿Cuál es el total? 90. ¿Qué proporción es esta? 0,67. 0,67. Por tanto, tipificamos la diferencia entre lo que nos da nuestra muestra, tú vete interrumpiéndome, y lo que suponemos que es la población. Entonces, 0,67 menos 0,60 dividido por el error típico muestral de la proporción. ¿Cuál es el error típico muestral de la proporción? Este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí. A ver si encuentro alguna manera de escribirlo por algún sitio. Y que se entienda, claro, porque esta es otra. El error típico muestral, este de aquí, no es otro que la raíz, aunque está en horizontal, de la proporción que nos dice la hipótesis nula por la hipótesis nula, ¿qué es la hipótesis nula? El 60% que cree el partido político que es, por 1 menos
la proporción que cree que es la hipótesis nula, que es 0,60, ahora lo veremos, dividido entre la n total. ¿Cuál es la n total? 90. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. 90. Darme feedback porque si no creo que estoy por ahí danzando solo. Entonces, esto es igual, que lo pondremos aquí, lo tenemos aquí, 0,6, que es la hipótesis nula, que es esta, el 0,6, por 1 menos 0,6, que es 0,4, dividido entre 90 y la raíz de todo. 90, perdonad esto porque esto es imposible escribir aquí, pero bueno. Y eso es el error típico de la distribución de la proporción, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué z nos da? 1,35 y se corresponde con una probabilidad de 0,91,15. Hemos dicho, contraste unilateral izquierdo. Contraste unilateral izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para saber la probabilidad de encontrar estos valores por azar, el 0,67, tenemos que restar 1 menos el 0,91, que esto es el p-valor. El p-valor. Encontraréis en las investigaciones el p-valor. Se llama p-valor o nivel crítico. P-valor. ¿Cuánto da 1 menos 91,15? Vamos a poner por caso que da lo que sea, no sé cuánto da. Que lo pone en la siguiente, lo pone. Vamos a poner que dé 0, vamos a poner que sea 80, 0,080 y lo que sea, Este dato está mal, que lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto? Que la probabilidad de encontrar este tipo de resultado, siendo la hipótesis nula verdadera, la probabilidad de encontrar la proporción de 0,67 en muestras de 90 personas, de encontrar esa proporción es de 0,085, con lo cual es mayor que alfa, porque si alfa hemos dicho que era 0, pongamos por caso que esto lo pone el investigador, 0,05, que suele ser lo habitual, o 0,01, entonces tendríamos que aceptar la hipótesis nula. Vamos a ver la siguiente proyección, que no sé si... no viene el resultado aquí. No viene el resultado, pensaba que sí, pero no viene. Bueno, pero es así, Entonces, ¿cómo se interpreta? Me da igual ir al p-valor, al p-valor o mirar el valor de z. ¿Cuál es el valor crítico? ¿Se llama? Sí, valor crítico y... Bueno, hay dos conceptos, que uno es valor crítico y el otro no me acuerdo. Pero el caso es que para que la diferencia fuera significativa, tendría que estar por encima de normalmente suelen ser los valores de z 1,96 o 1,64. Si es ¿cómo he dicho? Contraste unilateral o si es bilateral. Bien. En este caso, no tengo aquí la solución, pero está claro que no llega a uno que está muy por encima está por debajo de 1, en este caso 96, que sería el dato, creo que es un 96. No, sería 1,64. Y entonces no sería significativa. Lo que no sé es por qué no tengo aquí la solución. No tengo la solución. La explicación no la tengo. Bueno, os la daré el próximo día. Os la daré el próximo día. Pero esto quiere decir que no es significativa. Este es un problema ejemplo. Porque en el libro María no estará, ¿no?
Bien, pues en este caso, como no llega a la z de 1,64, no es no hay una diferencia significativa, no rechazamos la hipótesis nula. Y con una probabilidad de 0,085, que es el p-valor. Con lo cual, como es mayor al 0,05, quiere decir que hay una probabilidad del 8,5% de las veces que cogemos una muestra de 90 personas y les preguntamos si están a favor de mi partido o no, hay una probabilidad del 8,5, suponiendo que esta resta esté bien, de porcentaje de personas que estarían en contra, en este caso. Creo que es así. Bueno, continuamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. No nos va a dar tiempo a nada, pero bueno, esto en una hora no nos va a dar tiempo a nada. Vamos al siguiente ejemplo. Sobre el intervalo de confianza. Problema de ejemplo. Se midieron los niveles de depresión en una muestra de 100 personas, asumiendo un nivel de medida de intervalo y que la variable se distribuye normalmente, que esto es lo que hay que tener en los supuestos. Ya sabéis que primero hay que poner los supuestos del problema. En la población se calculó la media de las puntuaciones y se obtuvo un valor de media igual a 8. Una muestra de 100 personas, n igual a 100, media igual a 8. Y una cuasi desviación típica, que como sabéis es la insesgada, de 2. Hallar los límites del intervalo de confianza para la media de la población con un nivel de confianza del 99%, lo que es lo mismo un alfa del 0,01. ¿Este problema lo tenéis vosotros? No, ¿no? Yo sí, porque lo he encontrado en internet. Las has encontrado en los apuntes estos, ¿no? Vale, Sí. bien. Pues entonces, vamos a ver cómo se hace el problema. Tenemos los datos y es que es una medida de intervalo, que la variable se distribuye normalmente y que desconocemos la varianza poblacional. Vamos al formulario de la varianza poblacional. La media con la varianza. Vamos al intervalo de confianza y el intervalo de confianza para una media en la que desconocemos la varianza poblacional, tenemos que calcular el error máximo, sumárselo y restárselo a la media que hemos encontrado. ¿Me sigues o no? Sí. Entonces, el intervalo de confianza que lo pone aquí, que lo tenéis aquí, el intervalo de confianza lo tenéis aquí, es igual a la media más menos el error máximo de estimación. ¿Qué es esto de aquí? El error máximo de estimación. Primero hay que saber cuál es la hipótesis alternativa. Vamos a ver cuál es la hipótesis. No, que no es la hipótesis alternativa, que esto es intervalo de confianza. Como los intervalos de confianza siempre, de alguna manera, por decirlo así, son un contraste bilateral, con lo cual es alfa medios. Arriba ya lo he puesto. El intervalo de confianza hay que sumarle y restarle el límite superior y el límite inferior. No hay que sumarle y restarle el límite inferior y superior. Quiero decir, se halla el límite superior sumándole a la media este dato y se halla el límite inferior restándose. Eso sí. Para que salgan los dos intervalos. Exactamente. Entonces, ¿qué alfa nos han dicho? Nos han dicho que es el 0,01. El 99%, el alfa es 0,01. Dividido entre 2 porque es bilateral, que hay que dejar la mitad para un lado y la mitad para otro para que me entendáis, y hablando así en términos sencillos, se nos queda en 0,05. Vamos a mirar qué z se corresponde con eso, y si vamos a las tablas, vamos a la tabla de la z, de la distribución de la z, la distribución normal tipificada, tabla número 4, la 3 y 4, y buscamos la probabilidad del 0,995. ¿Dónde están las probabilidades? Dentro de la tabla. ¿Y las z dónde están? En la columna
vertical izquierda del todo, las negritas, y las decimales en la columna horizontal superior. Esto hay que seguir un poco. ¿Tienes ahí el cuaderno? Sí, ¿no? Entonces buscamos el 0,995. Vamos a buscarlo, el 0,995. Y si os fijáis, 995 tenemos... Está entre el 0,6 y el 0,8. Sí, pues normalmente se suele utilizar, creo, el 0,58. Eso pasa hacia la media y fuera. Exactamente, es lo mismo, pero es lo mismo, ¿eh? La diferencia es despreciable. Entonces es 2,58. 2,58 es la z, que multiplicada por el error típico y sumada toda a su vez a la, ya lo diré, a la media, nos da el límite superior. Vamos... Pero lo que yo no entiendo... Dime, eso es lo que me interesa. A ver, el SN-1 sí. ¿qué es? Es la cuasivarianza. La cuasivarianza, vale. Muestral, la cuasivarianza muestral. Ya, vale. Pero ¿y cómo sabe dónde está cuál es la cuasivarianza? 2. La cuasivarianza es, perdón, es la cuasidesviación típica, que es lo mismo. La cuasivarianza es al cuadrado. O sea, la cuasidesviación, vale. La cuasidesviación típica es 2. Vale. Entonces lo tienes ahí. Entonces el error típico por el que hay que multiplicar la z es la cuasivarianza. Lo tenéis aquí, voy a intentar mostrarlo. La cuasivarianza dividido entre raíz de n. ¿Cuál es la raíz de n? Si son 100, son 10. Entonces, el error típico es 0,20. 0,20, cuidado aquí que hay un error. Fijaros que aquí lo he corregido. Porque no es z de alfa. Es z alfa medios. Y en el otro extremo es z, que tampoco está bien, z de 1 menos alfa medios. Es decir, la otra sería más menos 2,58. ¿Por qué? Porque la distribución normal, que nos dice que es normal, es simétrica. Por tanto, el extremo superior es 2,58 y el extremo inferior es menos 2,58. Entonces, por eso se pone el valor absoluto. Por esto estas dos rayicas, el valor absoluto de alfa medios, porque me da igual. Y esto que nos da, el 0,516, hay que sumárselo y restárselo a la media, que es 8. ¿Me sigues o no, María? Tú dame feedback, porque si no, no sé si me seguís o me estoy enrollando. A ver, si tú me vas diciendo dudas, si me vais diciendo dudas aquí o en casa, yo puedo ir resolviéndolas, aunque no sea en el acto. Pero la mejor manera de aprender... muy bien, gracias, Mourelli. La mejor manera de aprender no es aplicar mecánicamente las fórmulas, es meter la pata. Es aplicarlas y darse cuenta dónde metemos la pata para que luego en el examen, porque aquí todo indica que lo más importante es centrarnos con el poco tiempo que tenemos en los ejercicios, en el examen no lo volvamos a meter. Eso es así. Bien, aquí nos hemos dado cuenta de que aquí estaba mal. ¿Por qué es valor absoluto? Podría ser el z, podría ser z de 1 menos alfa medios. Se pone valor absoluto. Bueno, continuamos. ¿Este se ha entendido más o menos? Sí. Vamos a intentar pasar al otro. Hallar los límites del intervalo de confianza suponiendo que la muestra está compuesta por 25 personas. A un nivel de confianza del 0,95, es decir, alfa es igual a 0,05. Pero alfa medio. Por ahora alfa. Nosotros alfa. Ya veremos a ver si es bilateral, si es unilateral. Vamos a ver hallar los límites del intervalo de confianza suponiendo que la muestra está compuesta por 25 personas. Quiere decir, entonces, por lo que veo del ejercicio anterior, ¿no? Sí. Los datos son los mismos. Distribución normal de la variable dependiente, alfa, Entonces, desconocida la varianza poblacional, es que aquí pone los resultados, ese es el problema. Desconocida la varianza poblacional, es una muestra pequeña y la diferencia con el anterior
la diferencia con el anterior, porque en el otro había, vamos a ver, en el otro, había una muestra grande. Esa es la diferencia fundamental. Cuando hay una muestra grande, aunque desconozcamos la varianza poblacional, se aplica la curva normal. Entonces, aquí, como la muestra es pequeña y desconocemos la varianza poblacional, tenemos que aplicar la t-de-Student con la fórmula que tenemos en el formulario este. Y con el intervalo de confianza, que está muy bien. Lo tenéis todo en el formulario. Tenéis el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Y aquí tenéis el... Pero vale, sí, que la varianza, entonces el intervalo de confianza con media y varianza desconocida. Sí. Si desconocemos la varianza, como ocurría en el ejercicio anterior, pero la muestra es grande, de 100 o más, aplicamos la curva normal. Si miramos en las tablas, los valores de la t a partir de 100 grados de libertad son prácticamente iguales que los z para ese nivel de alfa. Bien, continuamos con el otro. Vamos a ver, porque es que si no... Entonces, el intervalo de confianza sería aplicando la t-de-Student. Lo único que diferencia este ejemplo del anterior es que la muestra es pequeña y la varianza desconocida. Aplicamos la t-de-Student y le sumamos y le restamos el error máximo de estimación, que lo tenéis aquí. El error máximo de estimación con la t-de-Student hay que buscar la t de n-1 grado de libertad, en este caso 24. La muestra se considera grande siempre a partir de 100, sí señor. A partir de 100, sí. Bueno, en este caso sí, no voy a complicar más la vida, porque a partir de 100 grados de libertad en la t, como estoy diciendo, Murelle, coincide el valor de z con el de t. Entonces, por eso hemos aplicado en el ejemplo anterior la z, aunque desconocíamos la varianza, porque aquí pone media varianza desconocida. Pero como tenemos una muestra de 100 o más, nos daría igual aplicar la t. El mismo resultado. Bien, entonces el intervalo de confianza más menos el error máximo de estimación, que lo tenéis aquí. ¿Cuál es el error máximo de estimación en este caso concreto con la varianza desconocida de una muestra pequeña? Pues la t, el valor t, que lo buscaremos para el alfa 0,05 dividido por 2, 0,025. ¿Me seguís un poco esto? A ver, pero lo de 0,025 es para los grados de libertad. No. No es para los grados de libertad. No es para qué. Mira, si vais a la muestra, muy buena pregunta, Vamos a la distribución t-de-Student. Ten paciencia, te acabará la campana. Y además te da así como un, no sé, ¿no? Esto es un ambiente muy bueno. Estamos aquí, en el casco bien por Tudela. Bien, a lo que vamos. Vamos a la distribución t-de-Student. ¿Cuántos grados de libertad tenemos aquí? ¿María o Murelle? Si la n es 25, tenemos n-1 grados de libertad, ¿sí o no? ¿Me sigues o te has bloqueado? Como me pasa a mí muchas veces. Pero la n es 25. N25, ¿cuántos grados de libertad tenemos? N-1, 24, ¿sí o no? Pero lo buscas y no pone 24 grados de libertad. Pues entonces hay que buscar... Pone 25 grados de libertad para que se haga el resultado. ¿Dónde lo pone 25 grados de libertad? A ver, el resultado, buscando la tabla, es de 2,06, ¿no? Entonces, si buscas la tabla de 2,06 y el 25 grados de libertad y 0,975 de probabilidad. Sí, exactamente. Pues aquí han aplicado los 25 grados de libertad. ¿Por qué? Porque no está 24. Ah, pues está mal, ¿eh? Sí que hay 24. No, que está bien hecho. A ver si no me equivoco. Sí que está bien hecho. Está bien hecho. Fíjate, vamos a mirar, María y Murelle, que me servís un poco de referencia. Vamos a mirar la tabla, que está bien hecho, y primero buscamos 24 grados de libertad. ¿Están? ¿Los has buscado los 24 grados de libertad a la izquierda? Sí. Sigues la línea de los 24 grados de libertad y como es 0,05 entre 2, que te lo pone ahí, es 0,025, es decir,
0,975 a un lado y 0,025 al otro, pues entonces vamos primero, y como es simétrica, me da igual, es el valor absoluto, por eso pone valor absoluto de la t de alfa medios. Seguimos el 24 y vamos a buscar la probabilidad de 0,975. ¿Cuál es la probabilidad de 0,62,064? Pues esa es Pero la... aquí pone 2,06. Que es igual, que solo se diferencia en 4 milésimas. Ha aplicado 2,06 porque en realidad es el mismo valor para 25 que para 24. ¿Me seguís o no? Lo único que le falta es un 4 en las milésimas, pero es lo mismo. O sea, para los grados de libertad siempre tenemos que hacer n-1. Siempre n-1. ¿Tienes 25? ¿Cuántos grados de libertad tienes? 24. Vas al 24, muy buena pregunta, así me centro yo más. Vas al 24, buscas 0,975, que es la probabilidad que hay que buscar, porque es 0,05 dividido entre 2, 1 menos 0,025, ¿cuánto es? 0,975. Entonces es 2,060. Me he equivocado. 2,064, que es lo mismo. Es lo mismo, que es que da el mismo resultado porque son milésimas. Y entonces aplicamos esto, aplicamos la fórmula para ese 2,06. ¿Y cómo la aplicamos? Pues como viene ahí en el formulario, multiplicas el t para el error máximo, multiplicas ese t que hemos dicho que es 2, vamos a corregirlo si te parece, y sería aquí un 4, 2,064 por el error típico muestral de la media cuando desconocemos la varianza desconocida y hay una muestra pequeña, que es... Sí, pero ¿cómo se calcula el error típico? Con la cuasivarianza. Con la cuasivarianza dividido por la raíz de n. ¿Cómo sería? Daros cuenta que aquí hay un error también. Error máximo de estimación sería la t de alfa medios, porque siempre para el intervalo de confianza es alfa medio, no es alfa. Aquí yo tenía alfa, pero es alfa medios. María, es alfa medios. Eso es importante porque si no nos confundimos. Si no, ¿qué porcentaje? Si no, ¿qué buscaríamos? La T de 0,95. Es simétrica a la de 0,05. Eso es, vale. Entonces, la cuasidesviación típica es, como decimos, el 2,06 por el resultado de la cuasidesviación típica, que es 2 dividido entre raíz de n. ¿Cuánto es n? Sí. No, es 5. 25, sí, señor. La raíz de n, 2 entre 5, 0,4. Esto es lo que pone aquí. 2,06 por 0,4 es 0,824. Y esto es lo que hay que sumar y restar a la media. Sí. Sí. Esto es lo que hay que sumar y restar a la media. Y ese es el intervalo de confianza. Los límites inferior y superior. ¿Me sigue? ¿No? Ah, se ha hecho la multiplicación, vale. Ha hecho la multiplicación aquí. Al hacer la multiplicación de 2,06 por 0,4 nos da que es el t de alfa medios, hemos dicho que es alfa medio, hay que tenerlo en cuenta, por el error típico de la distribución muestral de la media desconocida la varianza, aplicamos la cuasivarianza, que es el dato que nos da, dividido por la raíz de n y nos da 0,4. Igual a 0,824. Le sumamos y le restamos este valor a 8, que es la media que nos han dado, y tenemos el intervalo de confianza, límite inferior y límite superior. ¿Qué probabilidad hay de que la media muestral que obtengamos, ¿Qué probabilidad hay de que la media poblacional de la población, ¿cuál es la población? Pues las personas de qué eran, no me acuerdo. ¿El anterior cuál era? 100 personas. Pero no, ¿de qué eran? ¿Eran estudiantes que eran? No me acuerdo. Personas. ¿Solo personas? Sí. Bueno, pues de personas. Se midieron los niveles de depresión. Depresión. ¿Qué quiere decir este intervalo de confianza? Que
la media de depresión en la población con la que estamos estudiando, la media de la población general, no de la muestra de 100 personas ni de 25, la media, con un 95% de probabilidades, o es lo mismo, una probabilidad de 0,95, que es lo que nos han dado, no, perdón, 0,99, en este caso era 99. En este caso era 99. Y después, me parece que no hemos tomado, ¿no? Sí que lo hemos mirado, ¿no? Hemos mirado, ellos somos 98, vale. Pues entonces, con una probabilidad del 99%, está entre 7,48 y 8,51. Esa es la media poblacional. Eso es lo que quiere decir. Continuamos, a ver si nos da tiempo a otro. Vamos a ver. Hallar los límites de confianza de un intervalo, del intervalo de confianza, suponiendo que la muestra está compuesta. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sí. Sí, esto ya lo hemos hecho. He vuelto para atrás. Bueno, esto es el intervalo de confianza para la varianza. Aquí tenemos un ejemplo. Intervalo de confianza para la varianza. En una muestra aleatoria de 20 sujetos, extraída de una población normal, estos son los datos, se ha obtenido una media de 24 puntos. La media es 24 puntos. Y una cuasi desviación típica de 10,8. ¿Vale? Averiguar los límites de intervalo de confianza para la varianza de la población, suponiendo alfa 0,05. Vamos al formulario, que no hay que hacer otra cosa, y calculamos los intervalos de confianza para la varianza. ¿Cuántos sujetos tenemos? 20. Entonces aplicamos la fórmula del límite inferior y del límite superior para n menor o igual que 100. ¿Lo tienes delante o no? En el formulario. En el formulario. Pero el formulario en esto. En el formulario. En el formulario me refiero a este libro. En la primera página, aquí te piden el intervalo de confianza para la varianza. Vamos al formulario para ser prácticos. Y no ¿Para la varianza? Para la varianza, aquí lo tenemos. ¿Conocida? No, eso es para la media. Para la media. Si seguimos y vemos una muestra y vemos en la columna izquierda pone media con la varianza conocida, media con la varianza desconocida. La proporción, la varianza si la n tiene menor o igual que 100 y la varianza si la n es mayor que 100. Entonces, ¿nuestro caso cuál es? Tenemos que averiguar el intervalo de confianza para la varianza. ¿Qué muestra tenemos? 20 sujetos. Como es menor que 100, aplicamos esta. ¿Sí o no? Pues no, que conocemos, que sabemos cuál es la varianza. No. Bueno, lo sabemos, sí. Quiero decir, sabemos cuál es la cuasi varianza, pero no la varianza de la población. Eso es indiferente en este caso. No es igual que si no sea. Vale. Eso es. Entonces, aplicamos el límite inferior, que lo pone ahí, y el límite superior. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo es la distribución? ¿Qué tipo de curva? ¿Qué tipo de distribución de frecuencias sigue la distribución muestral de la varianza? ¿Qué tipo de frecuencias, de probabilidad, de distribución de probabilidad? Tenemos la normal, la t de Student, ¿y cuál más tenemos? La g cuadrado. Bueno, pues la varianza sigue una distribución g cuadrado. La varianza sigue una distribución g cuadrado. Excepto si la muestra es muy grande, que pasa como con la binomial. Esto es muy importante, estoy haciendo hincapié en lo importante. La g cuadrado, cuando la n es muy grande, cuando la muestra es muy grande, se distribuye normalmente. Lo mismo que pasa con la binomial. Si la binomial, cuando la n es muy grande, se distribuye también normalmente. Bueno, pues aquí, ¿cuánto tenemos? 20 sujetos. Tenemos que aplicar las fórmulas del límite inferior y del límite superior. ¿Cuáles son las fórmulas del límite inferior y cuáles son los límites del límite? Vamos a ver. Sí.
Ah, esto es la pizarra, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo voy controlando, vale. ¿Cómo se calcula en este caso el límite inferior? Ahora he perdido los datos, pero bueno, intentaré buscar salir a ellos. Pero vamos, ¿cómo se calcula el límite inferior de la varianza del intervalo de confianza? Perdonad la letra, ¿eh? El límite inferior, como tenéis ahí, es igual a, bien si tienes la cuasivarianza o si tienes la varianza, aplicamos una a otra que total es lo mismo. Es igual a n-1, n-1 por la cuasivarianza, s cuadrado de n-1, que es la cuasivarianza, que es el dato que nos dan, dividido por g cuadrado, ¿de qué? De g cuadrado de n-1 grados de libertad, punto y coma, 1 menos alfa medios. Muy bien, exactamente, 1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque está a un lado. Y el otro es el mismo, límite superior, lo voy a poner, si queréis lo hacemos, aunque no nos dé tiempo a más, ¿qué le vamos a hacer? Que es exactamente la misma fórmula, n-1 por la cuasivarianza, nos dan la desviación típica, hay que elevarla al cuadrado, menos 1, dividido, ahora sí, entre g cuadrado de n-1. ¿Lo entiendes esto, María, o no? Más o menos. Sí, esto sí. Vale, igual estoy, bueno, oye, es lo que hay y ya está. De alfa medios. Esto está bien porque como yo quería la Sí, fórmula, exactamente. Pues entonces, un poco de idea. ¿cuál es la clave? Porque lo demás es muy sencillo, la de aplicar. n-1 es 24, no, 24 no, sería 19, en este caso que son 20. Sería 19, por la cuasivarianza, ¿cuál era, María? La cuasivarianza era 10,8. Por 10,8, ¿es la cuasivarianza o la cuasidesviación típica? Cuasidesviación típica. Pues entonces 10,8 al cuadrado. Al cuadrado, eso es, al cuadrado. Dividido entre g cuadrado. ¿La clave cuál es? O sea, para la cuasidesviación típica es un número, ¿no? Y cuando es la cuasidesviación, la cuasi... Varianza. La cuasivarianza es el cuadrado de la cuasidesviación típica. Claro. Igual que la varianza es el cuadrado de la desviación típica, que eso es lo de menos. Entonces, pero cuando la cuasivarianza, sí. Y quiero sacar la cuasidesviación típica, hago la raíz. La raíz, ya está. Entonces, ¿la clave dónde está? En este valor. Vamos a buscar g cuadrado de n-1. Vamos a las tablas, que es prácticamente, es que esta es la clave, la de saber entender qué tienes que buscar y qué tienes que aplicar. Vamos a la tabla de g cuadrado. ¿Puedes decirme el alfa que nos habían dado? ¿Con qué probabilidad? A ver, teníamos para el alfa era el alfa medio era 0,25 con 19 grados de libertad. Vale, muy bien. A ver si soy capaz. Aquí está la distribución chi cuadrado. Página 34 del formulario y de las tablas. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Era el alfa medio. Tenemos que ir a grados de libertad 19, que lo tenéis a la izquierda. Y 0,025. Ese es a la izquierda. Eso es un límite, que es el de alfa medios. El alfa medios. Es el de abajo. Ese sería nos daría el límite superior. Los mismos datos, el límite superior. Y el límite inferior tendríamos que buscar 1 menos 0,025, que es 0,975, que entonces... ¿Cuánto es? 32,86. Muy bien, 32,9, vaya. No, 32,85 pone aquí, pero que es igual. 32,85, si lo veis, voy a fijarme exclusivamente en esto, y es 32, perdón, en este caso no. Hemos dicho 32, vais a 19 grados de libertad, 32,85. Y aquí sería 32, vale, no más. 32,85.
0,85. Esto hay que mejorarlo. Esto es la pizarra. Y el 0,025 g cuadrado de 19 grados de libertad sería 8,9. ¿Coincide o no? 8,9. Lo demás, lo de arriba es lo mismo. Y este es el límite superior y el límite inferior. ¿Con qué probabilidad? Con alfa igual a 0,05. Con lo cual, vamos a interpretar los resultados. Vamos a interpretar los resultados con paciencia. Tema 2, ¿dónde lo hemos dejado? Si es que sale. Y entonces, ¿este cuál es? Ah, no, este es el tema 1, perdón. Tengo que ir al tema 1. Vamos al tema 1. Entonces, los resultados, ¿cuáles son? Los intervalos de confianza que nos dan, ¿cuáles son? 67,36 y 248,7. ¿Cómo lo interpretamos esto? Lo interpretamos que la población que estamos estudiando tiene una varianza, cuidado con esto que no es desviación típica, sino varianza, los límites del intervalo de confianza para la varianza. Podemos asegurar al 95% de probabilidades que la varianza de esa población está entre esos dos límites. Esa es la interpretación. De la población. A ver, continuamos, a ver si nos da otro punto a otro. Mira, para la proporción, vale. El día que viene vamos a hacer solo los ejemplos, ¿eh? La proporción, lo mismo. Para comprobar la eficacia en la aplicación de un tratamiento se someten al mismo 64 pacientes. Finalizado el periodo de aplicación, se observó que remitió la enfermedad en 50 casos. Con un nivel de significación del 92%, alfa 0,08, estime por intervalo el porcentaje de efectividad del tratamiento objeto de estudio. A ver si soy capaz de centrarme. Entonces, el P que hemos encontrado, ¿cuál es, María? Dame copia, María. El P que hemos encontrado en la muestra es que 50 de 64 mejoraron. ¿Sí o no? ¿La mejoría cuál es? Sí, el 78,1. No sé, 50 entre 64, que seguramente lo pondrá por ahí, ¿no? Sí, entre 64. Esta es la P que hemos encontrado. Esa es la P, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Vamos aquí habla de intervalos de confianza, pero también podríamos hablar de hipótesis alternativa y hipótesis nula. Si queréis nos entretenemos, yo os lo explico, es muy sencillo. Pero vamos a calcular el intervalo, estime por intervalo el porcentaje de efectividad del tratamiento objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Llame el intervalo de confianza. Vamos a las tablas que tenemos, el intervalo de confianza, buscamos la proporción y hallamos primero el error máximo de estimación. El error máximo de estimación que... ¿En qué tabla era normal? No, estoy hablando de las fórmulas ahora. De la fórmula. Vamos a las fórmulas, a la página 9. Miramos la fórmula de la proporción, el intervalo de confianza, y tenemos que el error máximo de estimación, que hay que sumárselo y restárselo a la proporción que hemos obtenido, que es, hemos dicho, 0,78, el error máximo de estimación es la Z. ¿Cuál es la Z, María? La Z de alfa medios. ¿Cuál es la Z de alfa medios? Vamos, esto es lo más importante. Vamos a ver, el alfa medios es 0,64. Entonces, 1 menos 0, el alfa medios es 0,04. El 1 menos el 0,04 es el 0,96. En la tabla es... Ah, muy bien. Sí, lo estás haciendo muy bien. Sí, señor. Sí, señora. Bien, te funciona muy bien la cabeza, ¿eh, María? Te funciona muy bien la cabeza, ¿eh? Sí, señora. 0,75. Buscamos efectivamente la probabilidad de 0,94, que eso es la Z de 1 menos alfa medios, que me da igual eso, o la alternativa, porque son simétricas, y entonces buscamos 0,94 y el 0,94, el valor más próximo a 0,94... No, está el 0,96. Perdón, 0,96, sí señor. 0,08 entre 2, 4. Se lo suma al 92, es 0,96. Vamos a buscar el 0,96 y el valor más cercano al 0,96 estimo yo que es 1,75. Sí. 1,75. Que además lo pone ahí, 1,75. Entonces, ese es el valor de Z. El valor de Z que tenemos aquí es igual, porque es el valor absoluto, por
el error típico de la proporción. ¿Cuál es el error típico de la proporción? Lo tenéis en las fórmulas. El error típico de la proporción lo tenéis aquí y lo voy a intentar poner en la pizarra ahora que la voy controlando poco a poco. Sí, porque hay que multiplicar solo a la z y luego sumárselo y restárselo. Pizarra. Vale. ¿Me sigues o no? Limpiar la página. Entonces, el error típico de la proporción. Vamos, ¿qué le pasa a esto? El error típico de la proporción. El error típico de la proporción es igual, como lo tenéis aquí, que es lo más importante, a la raíz cuadrada de p por 1 menos p, que es la alternativa, dividido partido de n. Y si esto nos daba 0, ¿cuánto era, María? 0,67, ¿no? ¿Cuánto era la proporción? La proporción es 0,781. ¿Seguro? ¿Eso es lo que daba? Bueno, pues 0,781 y su complementario 0,781 por 1 menos 0,78. ¿cuánto da? Eso da 0,22, ¿no? Aproximadamente. Por 0, si no me equivoco, sí. 0,22 aproximadamente. Será 21 y pico, a lo mejor. Dividido entre n, que ¿cuánto era la n? Que no me acuerdo. La n era 64. ¿Seguro? Sí, 64 era el total. La muestra era 64, sí, señor. 64, ya son las 8, ¿ya? Y la raíz cuadrada. Bueno, pues lo que nos da esto, ¿cuánto nos da, María? 0,0517. 0,0517. Ahora ya se pone la fórmula. Y esto se multiplica por 0,0517, hay que multiplicarlo por alfa, perdón, por z de alfa medios, que es lo mismo que 1 menos alfa medios. Y luego para hacer los intervalos los sumas a la proporción. ¿Cuál era la proporción? 0,781. Exactamente. Entonces, como has dicho, eso es 0,781. Esto es el error máximo de estimación. Error máximo de estimación. 0, lo que sea. ¿Cuánto hemos dicho? 0,781. 781 más menos el error máximo. Si queréis que vayamos a otro... El próximo día, si queréis que vayamos a otra cosa directamente, porque ya controláis el tema, me lo decís, ¿eh?